El primer texto académico que vamos a ver el día de hoy es la reseña de este texto. Digamos que se lo van a encontrar de pronto en la carrera. Algunos docentes, así como el ensayo, les piden mucho que trabajen sobre este tipo de texto académico por dos características. Una, porque la reseña puede ser para cualquier área temática, o sea, cualquier área temática puede trabajar este tipo de texto académico, no se enfoca de pronto solo en algunas áreas, sino que es muy amplio respecto al área temática a trabajar. Lo segundo es que también se pueden analizar diferentes eh, tipos de medios, por decirlo así, de comunicación, porque puedo por medio de una reseña, por medio de una película redactar una reseña, por medio de un video, un audio que yo me vea o el audio que yo escuche, un podcast, puedo redactar la reseña, pero también lo puedo hacer por medio de una obra de teatro que esté observando, de un libro que me lea cualquier tipo de libro, de algún tema específico que, por ejemplo, el docente me ponga a mí a hacer una reseña. Entonces, es muy amplia y como les menciono, van a encontrarse a lo largo de su carrera que algunos profes les van a indicar y les van a decir pues que utilicen este tipo de texto para hacer pues los trabajos así. ¿De qué se trata este texto académico? Este texto tiene el fin de valorar lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy viendo, en donde hablo pues primero por medio de un resumen, qué fue lo que yo leí, si me leí un cuento, entonces qué leí en ese cuento, si me vi una película, qué vi en esa película, primero lo resumo y hablo de qué se trata, eso que yo vi o leí, y luego paso a hacer la valoración. Y esa valoración es por medio de mis argumentos, por medio de lo que yo creo, por medio de lo que yo pienso, por medio de mis juicios de valor, en ese sentido, por medio de mis creencias, de las situaciones que he vivido. Lo puedo hacer también por medio de las situaciones que otras personas han vivido, pero que yo he podido por lo menos estar allí. Entonces habla de esa parte de las ideas y el punto de vista que yo voy a tomar. Si por ejemplo me veo una película en donde hay diferentes situaciones que ocurren en esa película, yo puedo elegir alguna de esas situaciones y de allí hacer la reseña, hablar sobre la situación, indicar si de pronto estoy de acuerdo con la manera de actuar de alguno de los personajes de la película que se envolvían en esa situación, entonces puedo dar mi punto de vista en el de decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y el por qué si estoy de acuerdo y el por qué si lo mío es no estar de acuerdo con lo que hace ese personaje en la película o en el cuento o en la novela que yo me leo, pues indicar el por qué. Listo, entonces digamos que este texto es muy amplio y nos sirve para valorar cualquier tipo de obra. Hay tres clases de reseña, que son las que más se utilizan. Está la informativa. En esta primera es una reseña pues muy básica, en donde yo solamente voy a divulgar pues cuál fue el contenido de lo que yo me leí, de lo que yo vi. Voy a hablar de eso que yo leí por medio de un resumen, no voy a hacer como tal un análisis detallado, ni voy a dar mi punto de vista, ni voy a tener allí argumentos, ni voy a tener ideas, ni voy a definir conceptos, no. En esa reseña informativa simplemente contarle a la otra persona qué fue lo que yo me leí, qué fue lo que yo vi en la película, es una especie de resumen y es algo pues muy superficial, allí dice lectura superficial y general, ¿qué quiere decir? Que no voy a analizar ni cómo son los personajes, ni si de pronto tengo algún punto de vista o algún punto crítico en el que quiera yo sostenerme y hablar sobre eso, no, simplemente es contar lo que yo leí o contar lo que vi. La segunda, esta sí es una que va más en detalle y es la reseña crítica y analítica. Incluso es la reseña que más utilizan los docentes aquí en la universidad para que ustedes elaboren este tipo de texto académico. Porque aquí en este punto, además de ustedes contar qué fue lo que vieron o leyeron en un libro y hacer ahí un resumen, también
tienen que dar su punto crítico respecto a eso que leyeron, respecto a eso que vieron. Incluso si quiero hablar, por ejemplo, de géneros en las películas y me veo una película de ciencia ficción, pero resulta que a mí la ciencia ficción no me llama la atención porque me parece muy surrealista. Entonces yo puedo hablar de eso en esa parte de la reseña crítica en donde doy mi punto de vista, indico que a mí la película no me gustó porque es una película de ciencia ficción y que maneja mucho surrealismo y que yo no estoy de acuerdo pues de que así sea una película, se exprese las situaciones de la vida de esa manera tan irreal. Entonces yo puedo allí en esa reseña crítica dar mi punto de vista, indicarme qué me gustó, qué no me gustó, pero siempre con argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir me gustó porque sí o no me gustó porque no, no, tengo que dar unos argumentos válidos en donde yo indique cuál es la razón de mi punto de vista, del por qué sí me gustó, del por qué no me gustó, de cuáles son las características, por ejemplo, en una película que tiene surrealismo, cuáles son las ventajas de ver una película de esa manera, las desventajas. Bueno, puedo hablar de todo un poco en esa reseña crítica y analítica porque va más al detalle de interpretación y de valoración de la obra. Esa valoración hace referencia a eso, a que si estoy de acuerdo con la manera de actuar de los personajes, si estoy de acuerdo eh, con las situaciones que se muestran allí en la película, si las situaciones que yo veo en esa película o en esa novela que leí se asemejan mucho a la realidad que vive el país o a la realidad que yo he vivido, entonces allí puedo hablar de todo eso, exponer todo ese tipo de ideas. También puedo definir conceptos que giren alrededor del tema que estoy viendo. Y la última reseña es la literaria, esta sí se limita en cuanto al área temática, porque aquí solo puedo hablar de todo lo que tiene que ver con obras literarias, o sea, lo que va más enfocado a las obras de arte, a obras como cuentos, obras en teatro, novelas, entonces son este tipo de género, también libros que hablen de poemas, de poesía también, entran dentro de esa reseña literaria. Y aquí en este punto, pues dice que expone y evalúa a los aspectos más importantes de esa obra que se leyó. Entonces allí habla sobre lo que también es una especie de resumen, en donde uno habla e indica lo que leyó o lo que vio, pues de una manera muy resumida. Entonces, digamos que de estas tres, la que más se van a encontrar aquí en la universidad es esta segunda, esta reseña crítica y analítica, porque es donde ustedes ya pueden hacer un análisis profundo y pueden indicar lo que ustedes piensan por medio de sus argumentos y de sus razonamientos y de los valores pues que tengan allí de vida. Hay algunas características que se deben tener allí muy presentes para poder escribir una reseña. Aquí, pues aquí 4, habrá más, pero estas 4, por decirlo así, se consideran las más importantes al momento de escribir este tipo de texto académico. Entonces, así como para que tengamos muy presente, uno me dice, bueno, una reseña no es un documento en donde usted va a redactar muchas hojas de ello, no, es una reseña, es un texto académico en donde usted de una manera breve y detallada me va a hablar de eso que leyó, de eso que vio, de ese audio que escuchó, de ese podcast que usted escuchó. Entonces, lo que voy a hacer es hablarlo de una manera muy precisa, como se menciona ahí, resumida. Y si hablamos de la reseña crítica, que es la que estamos aquí hablando de sus características, pues también tengo que dar la exposición allí de mis argumentos respecto al tema que estoy trabajando. Destacar también los aspectos más llamativos de la obra o de la película que yo he visto. Entonces aquí en este punto pues sí es una extensión breve, pero debo hablar sobre un resumen, en algún punto tengo que hablar de los antecedentes, de una pequeña biografía del autor que escribió el libro que me leí, que describió la película que me vi, el que hizo el video que también pues observé. Entonces, ahora pues les voy a mostrar también un ejemplo y les voy a indicar
¿Cuál es la estructura y el orden lógico de esa estructura que maneja este tipo de reseña crítica? La segunda característica es que debe haber una opinión del autor, entonces lo que ya les mencionaba allí. Va esa parte del razonamiento, va eso de los juicios de valor, y esos juicios de valor pues hace referencia a la manera en la que yo pienso, está basado en las creencias, o sea, en mis creencias, en mi forma de vida, en mis valores, cómo me han inculcado en mi casa esos valores o a situaciones particulares que he vivido. Entonces allí va a estar la opinión del autor basado en esos juicios de valor. Que esos juicios de valor van más a lo personal, de lo que siente, lo que creo que piensa cada persona. Y allí habla pues de opiniones del reseñador. La tercera característica habla de variedad de contenido, entonces era lo que yo les mencionaba anteriormente. El contenido puede ser pues variado, y allí se abarca diferentes áreas temáticas. Cualquier área temática me puede servir como tema base para redactar este tipo de texto académico. También les había dicho, también puedo verme una novela, una película, leerme una novela, o incluso verme hasta una serie y de la serie redactar una reseña. Hay muchas series que hay en la actualidad que son adaptaciones de novelas o de cuentos, y los han llevado pues a este tipo de género y de comunicación, y me sirve para también hacer una reseña. De ahí dependerá de lo que yo decida o de lo que de pronto el profesor me indique que deba hacer para poder redactar este texto académico. Entonces, puedo valorar también una obra de teatro, una publicación de un periódico, un artículo científico, incluso hacer valoraciones de cosas que tengan que ver con la parte artística. Entonces es muy amplio como tal la variedad de áreas temáticas que se pueden tratar en una reseña. Y el cuarto punto, aquí ya me da exposición de ideas, entonces yo aquí ya tengo que hablar sobre el fundamento de mis argumentos. Entonces aquí tomo un punto de vista crítico, y ese punto de vista crítico pues tengo que defenderlo por medio de los argumentos, de los juicios de valores, por medio de lo que pienso, por medio de lo que creo, pero en este punto de la exposición de las ideas tengo que ir a buscar en internet información que sustente lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Entonces voy y busco por ejemplo, frases de autores, si estoy valorando alguna obra y la obra tiene que ver con algo de, no sé, de poesía, puedo buscar en internet otro tipo de autores diferentes a esa obra que yo me estoy leyendo, que hablen del romanticismo. Si la parte de poesía que estoy hablando, que estoy leyendo yo y que de ese texto voy a hacer la reseña, está enfocado en el romanticismo, pues entonces en este punto, cuando yo hable de estos juicios de valor o el punto crítico en el que estoy allí tomando mi posición, puedo ir a buscar en internet otros autores o otros poetas que hayan hablado también en sus libros sobre el romanticismo. Entonces podrá tomar esas frases o esas ideas que tienen ellos, las copio, las pego aquí en este punto de la exposición de ideas, para justificar el argumento que estoy dando con mis palabras de lo que yo pienso y de lo que yo creo. ¿Por qué? Porque recuerden que los textos académicos deben ser intertextuales, o sea, debo ir a internet, buscar información de otros autores que ya hayan publicado lo que han hecho, que ya sé que es verídico, y eso me va a respaldar lo que yo estoy mencionando con mis palabras en mi punto crítico, mi punto de vista, o con mis argumentos o razonamientos. Este que se presenta aquí es el orden pues que debe tener como tal la reseña crítica. No se puede modificar, o sea, no puedo cambiar las partes de la estructura, no. Recuerden que un texto académico, sea que sea, debe cumplir con ciertas características en donde debe ser intertextual, apoyarse en otros textos, pero también debe cumplir con un orden lógico de las partes, y que yo no puedo omitir ninguna de esas partes ni cambiarles el orden.
Entonces, en ese sentido, la reseña, pues digamos que hay una característica allí muy importante y es que cuando yo voy a presentar una reseña no le hago una portada de presentación a mi trabajo porque los datos de el reseñador o quien escribe la reseña solo van al final de esa reseña, o sea, no va a ir una portada porque según la estructura, solo los datos de la persona que está escribiendo esa reseña crítica los debe de poner al final de su trabajo. Entonces, para que lo tengan allí presente y de pronto no se vayan a equivocar en ponerle una portada a su trabajo cuando la reseña crítica indica que solo los datos de la persona que lo está escribiendo va al final del trabajo. ¿Qué debe llevar? Entonces, debe llevar un título, ese título pues se lo voy a dar y debe ser pues corto, que tenga total relación pues con todo el contenido que se va a tratar en otras de las partes de esa reseña, entonces tener allí muy presente que el título pues debe estar muy acorde con esa parte de la información. Debe llevar algo que se llama ficha técnica o encabezado y esa ficha técnica o encabezado son los datos de la obra que yo voy a reseñar. O sea, si me leo un cuento o una novela, entonces tengo que poner el nombre del autor que escribió ese cuento, el título del cuento, la editorial que aparece allí en el libro, ahí aparecen como todos esos datos, cuántas páginas tiene el libro, en qué lugar se realizó la publicación de ese libro, en qué año lo publicaron. Entonces, esta ficha técnica hace referencia al autor de la obra que estoy valorando, no hace referencia a mí que estoy escribiendo la reseña, no, hace referencias al autor del texto que yo estoy trabajando, al autor de la película, el guionista ahí que escribió la película, el argumento de la película, serían aquí esos datos básicos en esa ficha técnica o encabezado, que es como lo segundo que va cuando yo escribo este documento académico. Luego hay otro punto que es el resumen, entonces aquí en este resumen yo lo que hago es poner ciertas cosas en donde lo primero que me piden en el resumen son los antecedentes del autor. Esos antecedentes es una pequeña biografía, algo muy corto donde se mencione la vida del autor, entonces dónde nació, de pronto qué fue lo que estudió, si ha escrito más libros, entonces qué tipo de libros ha escrito anteriormente a ese que yo me leí. Si es una película, entonces lo mismo, qué tipo de género de películas pues escribe el guión, si tiene mucho que ver con su vida personal. Bueno, entonces ahí voy a hablar un poquito sobre la vida de ese autor del texto que yo estoy valorando. Luego habla de una finalidad de ese texto, entonces allí en esa finalidad es más un resumen o una hipnosis de ese texto o de la película que yo me vi. Y luego hablar un poquito pues del contenido. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una reseña para que evidencien pues cada una de estas partes que les estoy mostrando allí, porque pues en la reseña lo van a ver que está establecido así de esta manera. No va a ir numerado, yo la numeración la pongo es para que recuerden que una reseña se compone de 6 partes y que esas partes pues según la numeración que yo le di es para que entiendan que debe de ir ese orden lógico, que no me puedo saltar una, no puedo modificar el orden. Entonces no es que en mi trabajo yo ponga 1, título, 2, ficha técnica, 3, no se hace de esa manera. Aquí yo en las diapositivas les doy ese número, es por eso, para que recuerden que son 6 partes que deben incluir y que esas partes deben de ir en un orden establecido. Aquí en la cuarta parte, entonces ya habla del comentario crítico analítico. Aquí en este punto es donde yo voy a dar mi punto de vista, en donde voy a valorar la obra de manera positiva, de manera negativa, dependiendo de si me gustó, de si no me gustó. Pero sí o sí debo explicar por qué sí me gustó la obra, por qué no me gustó la obra, si me voy a centrar a valorar como tal un personaje. Entonces mi punto crítico y de juicios de valor, pues debe estar allí enfocado en el personaje, indicando las situaciones que él ha vivido,
Si las voy a valorar de una manera positiva, tengo que argumentar el por qué estoy valorando de una manera positiva esa obra, ese personaje o esa película. El quinto punto son las conclusiones, entonces allí pues en esa parte final ya lo que voy a poner es como tal a lo que llegué y lo que concluí de luego hacer esos juicios de valor o de tomar ese punto de vista argumentado, pues llegar a una conclusión. Algo resumido de lo que alcancé con este trabajo de la reseña. Y la última parte, que era lo que les mencionaba, es que al final de la reseña es que va la parte de la identificación del reseñador. ¿Qué información debe de ir allí en esa parte de la identificación? Unos datos muy básicos. Es el nombre completo del autor y el contacto. Entonces, normalmente en la parte de contacto se pone el correo electrónico y también pueden incluir el número del celular. No es obligatorio el número del celular, pero pues cuando redacte una reseña por lo menos debe de ir el correo. Entonces, para que lo tengamos allí presente. No lleva hoja de presentación. Los datos de la persona, quien lo escribe, solo van al final de la reseña. Después de la conclusión irán allí esos datos. Aquí pues hay dos ejemplos, ya les voy a poner como tal uno de ellos para que miremos todas estas partes que se les está mencionando aquí. Entonces ya les voy a compartir la pantalla para mostrarles e indicarles cuál es la reseña o el ejemplo que yo tomé allí. Bueno, listo, te voy a enviar ahí, Natalie, el link de la asistencia, ¿listo? Ya les voy a dar un segundito, aquí está la reseña. Bueno, mire, aquí esperamos a que cargue. Es una reseña de un libro, pues a mi parecer, a mí me gusta mucho. Yo creo que de pronto a varias personas de los que están aquí les tocó leer ese libro en el colegio. En algunas ocasiones pues nos pedían leer ese libro del Principito. Entonces, pues yo tomé como ejemplo este libro, igual aquí en esta página y en el otro ejemplo que tengo en la presentación de PowerPoint. Allí yo tengo otro ejemplo y en esa página hay muchas más reseñas, pero pues solamente me basé en ese ejemplo que les estoy mostrando allí del Principito, porque me parece que está de manera muy completa. Entonces, tomando como esas partes que les mostré de la reseña, allí me indicaba, bueno, debe llevar un título, entonces voy a poner allí el título. Aquí está el título, pues le ponen reseña del Principito, luego me dice una ficha técnica del autor, entonces primero ponen el título de ese libro, el autor, aquí hay un ejemplo de que la obra de que ese reseñador valoró es una versión publicada en el año 2015, pero me indica que la versión original de ese libro es mucho más antigua que esta. Entonces, aquí, pues me indica que la versión original está más o menos entre estos años, pero que su reseña la hizo con un libro que fue publicado en el 2015 de esta parte del Principito. Me habla de la editorial, entonces me dice está la editorial, cuántas páginas tiene el libro, el género, entonces dice que el género es narrativo, me habla hasta de una clasificación que ha recibido ese libro. Luego de allí me dice que vamos a hablar sobre el resumen de ese libro. Entonces, me dice, la primera parte que usted tiene que hacer son los antecedentes del autor. Entonces, aquí mire, sobre el autor. Me dice cómo se llama el autor, la fecha de nacimiento, dónde nació, el año en que falleció, y me habla un poquito, miren que no es algo tan largo, son 1, 2, 3, 4, como 6 líneas más o menos, en donde me hace una pequeña biografía del autor que escribió este libro del Principito. Entonces allí pues me indica lo de la vida de él, que fue un aviador, que fue un escritor, de dónde era, pues de la obra que es una de las más conocidas, El Principito, y me habla mucho de su vida. Por aquí me hablan de cómo fue su vida, en qué lugares también estuvo. El señor es francés, pero pues viajó a otros lugares porque era aviador.
y menciona pues muchas cosas que tienen que ver con su vida, incluso aquí habla de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo allá en esa guerra, me habla cómo murió, entonces me escribe allí. Entonces es una breve biografía del autor que escribió el libro. También se da ahí como la oportunidad de poner una imagen, entonces ponen una imagen del señor que escribió ese libro. Luego de allí habla de algo que se llama hipnosis, que es como el resumen, también es un breve resumen. Miren que si nos vamos a la cantidad de páginas que tiene el libro, son 96 páginas, pero cuando me voy al resumen que este autor hizo de ese del libro, mire que lo describió en 5 líneas más o menos, o sea que tampoco tengo que redactar algo muy amplio porque recuerden que la extensión de la reseña es muy breve. Entonces, en ese sentido, no tiene que ser algo muy amplio, es algo muy resumido en cuanto a la biografía del autor, como ya lo vieron ahorita, y en cuanto a este resumen de ese libro, o si es una película que me vi, pues de la película, algo muy detallado allí, pero resumido de lo que se trata esa obra que estoy valorando. Luego de allí él ya inicia ese otro punto donde me dice, bueno, vamos a hablar ya del punto argumentativo, de los juicios de valor, la parte del análisis crítico que usted le va a hacer a esa obra. Entonces, en el caso de este autor, decidió darle allí un título pues a esa parte de los juicios de valor y fue este que mencionó allí. Luego por acá abajo me dice que va a iniciar como tal con la parte de la reseña, o sea, el argumento, y miren que ese argumento es la parte más extensa que debe llevar la reseña. Los otros puntos eran algo muy resumido, pero la parte más extensa es donde yo voy a hablar de mi punto de vista, de mis argumentos, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de las ideas que yo defiendo, de lo que estoy a favor o de lo que estoy en contra. Entonces allí ya pues empezaré a dar como tal lo que les digo, el punto crítico, en donde aquí pues este autor va a tomar una posición, incluso miren que la que habla de filosofía, habla de sensibilidad, se mete también con lo que tiene que ver con la guerra mundial, habla de trasfondos, de contextos, entonces defiende lo que él leyó en esa obra con cosas que se han vivido en la realidad, por ejemplo, con lo de la Segunda Guerra Mundial y que el autor de este libro estuvo en esa Segunda Guerra, entonces allí puedo combinar este tipo de cosas en donde yo hablo de cómo se relaciona eso que yo leí con la vida del autor. En este caso, pues aquí él lo menciona y dice que lo que se leyó en esa obra es mucho de lo que este autor vivió en esa Segunda Guerra Mundial cuando le tocó pues ir a enfrentarla. Por acá más abajo, por ejemplo, al final, en su conclusión, me indica lo que se trataba allí como el libro, me dice, no, se hablaban de frases, habían metáforas, habían cosas surrealistas en ese libro y me habla como tal de un resumen muy corto sobre lo que se aprendió, sobre el punto de vista que tenía este autor que escribió la reseña. Que aquí al final, como les mencioné, la ficha técnica del autor solo va a ir al final. Entonces aquí me dicen cómo se llama el señor y dónde puedo conseguir su contacto. Aquí está. Y también al final, miren que el final, pone aquí a lo último una frase. Termina su reseña con una frase. Yo también puedo hacer lo mismo. Esta frase no es obligatoria después de la conclusión. Pues yo defino si puedo poner una frase que me haya gustado del libro, de la película. En el caso de él, pues esto que él tiene aquí es una frase que se menciona en el libro y que pues tomó la decisión de incluirla por aquí. Listo, entonces por aquí al final también cuando haces su presentación o pone los datos que lo identifican como autor de esa reseña, también pone otra frase alusiva a lo que está en el libro del Principito. Entonces para que miren
que esta reseña es un buen ejemplo porque cumple con todo lo que se mencionaba en la diapositiva de ese orden lógico, en el mismo orden que está allí como yo se los expliqué, con los datos que se requieren, y esto les puede servir para apoyarse más adelante cuando otro profesor los ponga pues a hacer una reseña, recordar el orden, qué tipo de información debe de ir, de acuerdo pues el área temática que ustedes estén allí trabajando. No sé si de pronto tengan alguna duda o alguna pregunta sobre lo que tiene que ver con esta parte de la reseña para poder pasar al otro texto académico que vamos a ver el día de hoy. Bueno, creo que ya allí no hay dudas de eso. El segundo, de este texto de la reseña no va a quedar ningún trabajo. De este segundo que vamos a ver si va a quedar un trabajo, pues se los voy a explicar pues cuando finalicemos esta parte de lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, están los textos narrativos, son otros de los textos que digamos que van a poder ver aquí. Hay varios textos narrativos. Para la clase solo tomé dos ejemplos. Uno, sí, se trabaja mucho aquí en la universidad, les piden los profes que hagan o que hagan sus trabajos de acuerdo a ese texto académico. Y hay otro que no se utiliza mucho aquí en la universidad, pero que me parece chévere trabajarlo porque nos saca un poquito como de esa rigurosidad que tienen los demás textos académicos y ese tipo de cosas y nos lleva un poco más a vivir cosas del colegio, de cuando estábamos niños, entonces por eso pues lo traigo aquí para hacer algo diferente y también para aprender muchas cosas de ese texto narrativo y que dejemos de verlo como siempre lo habíamos visto. Ahora les voy a explicar de cuál es. Les voy a mostrar unos ejemplos, pero son unos ejemplos muy diferentes a los que ya estamos acostumbrados siempre a leer. Entonces, pues vamos a ir hablando. Les voy a poner allí los ejemplos y les voy a pedir pues que algunos me ayuden a leer esos ejemplos que les traigo para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, en esos textos narrativos tenemos que tener en cuenta algunas características que son pues elementales para poder redactar este tipo de documento. Uno de ellos es la parte de los personajes que se van a manejar allí y un texto narrativo como tal tiene la finalidad de contar algo que sucedió, o sea, cuenta hechos, ya sean reales o subreales, de cosas que le sucedieron, situaciones que le sucedieron, ya sea a personas, a objetos o también animales. ¿Por qué? Porque dentro de estos textos narrativos hay uno que habla sobre cuentos, fábulas, novelas, y en ese punto no se van a narrar tanto hechos de la vida real. Puede ser que las situaciones de esos personajes se asemejen mucho a lo que uno vive, pero en sí no serán hechos de la vida real, es más, son más hechos de la imaginación, de la fantasía, incluso donde los animales cobran vida, hasta los objetos cobran vida y hablan, y eso pues no tiene que ver pues con la realidad. ¿Qué tipo de personajes pueden estar allí en esas historias o en ese texto narrativo? Que es uno de los primeros que vamos a hablar ahorita. Se puede dar con humanos, se puede dar con animales, se puede dar con objetos, y que en ese texto narrativo puedo hacer una combinación de estos personajes. Puedo hacer que los personajes sean humanos, pero que también hayan ahí animales, incluso hasta que esos animales puedan hablar con los humanos, o también que hayan objetos que tomen vida. Y ahora en los ejemplos que les traigo vamos a ver muy identificado esta parte de los animales cuando toman allí como tal ese razonamiento. Los animales pueden hablar, y en cuanto a los objetos también pueden hablar y tomar vida, cosa que no se da en la realidad, pero que en este tipo de texto narrativo es válido. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que ser hechos de la vida real que se deban contar. Habrá otros los tipos de textos narrativos que sí debe tratarse de la vida real. Entonces, pues aquí, si es de la vida real, se hablará de los humanos y de los personajes, pero de los animales, perdón, pero vistos como lo son, animales que no hablan y que de pronto no tienen allí esa capacidad de razonar.
Y como ya se los mencionaba ahorita, pues los personajes pueden ser reales, fantásticos o también pueden ser personajes literarios. Entonces, personajes que tengan que ver con esta parte de los géneros de obras de teatro, con autores que tengan que ver con filosofía, con autores que tengan que ver con la poesía, con los poemas. Entonces, hay como personajes literarios. Dentro de esos textos narrativos, vamos a ver dos tipos. El primero son las narraciones literarias y, como se ve allí, la finalidad siempre es artística. ¿Qué tipo de textos académicos está allí en esas narraciones literarias? Tenemos los cuentos, que son como los más conocidos allí, esos cuentos que hemos leído mucho, incluso la imagen pues menciona uno de Caperucita Roja, que nos los han contado sin importar la edad que tengamos, hasta nuestros abuelos y bisabuelos conocieron este cuento porque es un cuento que es muy común y que se ha tratado, se ha trabajado mucho. Entonces, en ese punto, pues es muy conocido ese cuento que se ve allí. Ahorita vamos a hablar un poquito de él en los ejemplos que traigo para el día de hoy, pero de una manera muy diferente a lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Hay otro que son los mitos y leyendas, y digamos que esta parte de mitos y leyendas se da mucho en nuestro país, porque de acuerdo a las regiones hay así como esta parte de esas leyendas que cuentan de cosas que han ocurrido en cada una de las regiones, incluso personajes muy conocidos o reconocidos en cada una de las regiones, y va más enfocado a historias que tienen que ver con personajes de pronto que van hacia la parte del miedo, del terror, en esos mitos y leyendas. Hay pues aquí en Colombia hay muchos que hablan, por ejemplo, que la pata sola, que la llorona, que no sé, el Moán. Bueno, hay muchos, incluso yo creo que de pronto en el colegio tuvieron la oportunidad de leerse alguno de ellos, historias de algunos de sus personajes, y que aquí en Colombia se da mucho. O sea, en otros países, por ejemplo, como en Perú, también tienen sus cuentos y esta parte de los mitos y las leyendas, las historias de personajes, pero pues de acuerdo a su zona. Pero si lo traemos aquí en Colombia, hablan del duende, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, este género de narraciones literarias se va más como enfocado a la parte del miedo o del terror, y cuenta historias de personajes que son diferentes y que son no muy comunes. Y el tercero son las novelas. Entonces aquí en las novelas, esta es una, no sé si han tenido la oportunidad de leerse ese libro, de pronto en el colegio los hicieron leerse este libro, pero aquí pues es un género también muy amplio de acuerdo a las áreas temáticas, porque si voy a esta novela que tengo allí de El perfume, es una novela que maneja también el suspenso, el terror, pero las novelas no solo se enfocan en el área temática, hay novelas que hablan del romanticismo, hay novelas que hablan de la superación, o sea, hay diferentes tipos de temas que se trabajan en esas novelas, pero que debemos tener allí como muy en cuenta es las narraciones literarias se dan en los cuentos, en obras de teatro, en este tipo de mitos y leyendas y en las novelas. Entonces solo lo vamos a encontrar. También hay fábulas que son muy parecidas a los cuentos, pero esas fábulas solo se centran en personajes que tengan que ver con los animales. Ahí las fábulas, los animales siempre cobran como tal allí vida como humanos, hablan, razonan, entonces también están dentro de esta parte de las narraciones literarias, las fábulas, los cuentos, los mitos y las leyendas y las novelas. Yo les hablaba ahorita que de las novelas, no mucho de los cuentos, pero sí las novelas, estas nuevas plataformas que nos permiten a nosotros ver series, han hecho adaptaciones de novelas muy conocidas, incluso también estas novelas las llevan al cine, también hay películas sobre las novelas, son adaptaciones
pero sí tenemos que tener muy presente de que siempre parten de un libro. Ejemplo, esas trilogías o esos, por ejemplo, Harry Potter viene de un libro y de ese libro es que hicieron las adaptaciones a las películas. Entonces, para tenerlo como muy presente de que el punto de partida de ese tipo de películas o de ese tipo de series es de un libro y que son adaptaciones en donde en algún punto harán modificaciones del texto original. Por ejemplo, de este libro hay una serie que está en una de las plataformas en donde cuentan un poco de qué se trata el libro, pero digamos lo que haciendo una comparación entre lo que se lee y lo que se ve en la serie, es mucho mejor leerse el libro. Y puede pasar así mucho con las novelas o esas películas pues que vemos, que si vamos al libro es mejor la versión que hay en el libro que la que adaptaron. Características que se deben tener en cuenta en un texto narrativo, en este caso pues vamos a hablar allí de los cuentos. Hay unos elementos importantes. Tengo que tener presente que hay un narrador, entonces sí o sí en este texto debe haber alguien que me cuente esa historia o ese suceso que está pasando. Hay unos personajes y llevándolo al cuento, son personajes que sí o sí tienen que estar incluidos todos en un cuento que yo redacte. Entonces allí estarán el protagonista, antagonista y unos personajes secundarios que me apoyan la historia y las situaciones que viven tanto el protagonista como o el antagonista. Importante, no debo omitir ninguno de ellos. Los tres deben estar en mi texto narrativo. Ahorita vamos a ver allí como varias de estas características. Les voy a explicar los narradores que existen, las características pues, para identificar cada tipo de narrador. Se va a hablar también de esta parte que aquí me indica que un texto narrativo de lo que se encarga la finalidad es contar. ¿Qué es lo que cuenta? Una sucesión de hechos allí, pues hace referencia a que cuenta los hechos cómo pasaron, si nos llevamos a otro de los textos académicos narrativos no literarios, que es la crónica, que ahorita más adelante también se les voy a explicar, cuenta esa sucesión de hechos en el orden de tiempo en que ocurrieron. Esa sucesión de hechos tiene que tener un argumento y ese argumento se va a basar en un inicio, en un nudo y en un desenlace. Ahora les voy a explicar qué es un inicio, qué información va en un inicio, qué información se incluye en un nudo y qué información se debe incluir en el desenlace. Pero sí o sí, el texto narrativo debe llevar en su argumento estas tres cosas: el inicio, el nudo, el desenlace. Que también debe llevar la clasificación de los tres personajes: protagonista, antagonista y personajes secundarios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver como cada uno de ellos. Primero, el narrador. Entonces siempre debe de haber existir alguien que me cuente la historia, que me cuente los hechos, los sucesos que ocurrieron. Resulta que hay tres tipos de narradores. Hay uno que es en primera persona y es donde el personaje principal, o sea, el protagonista, me cuenta a mí como lector cuál es su historia, qué fue que le pasó. Entonces, el protagonista cuenta su historia, qué fue lo que sucedió, cómo le sucedió. Hay otro que es en segunda persona y aquí en este punto ya es una persona que me cuenta cómo ocurrió la historia, pero nunca hace parte de esa historia. ¿Qué quiere decir? Eso que nunca es un personaje de la historia que se está contando. Él relata esa situación desde afuera de la historia y narra los hechos tal cual como sucedieron. Entonces, esta primera persona es que el personaje principal, o sea, el protagonista me redacta y me cuenta qué fue lo que le pasó. Segunda persona es una persona que está fuera de la historia, no hace parte de ella, no es ninguno de los personajes y me cuenta los hechos tal cual como sucedieron. Y el tercero, que se llama omnisciente,
Ya les voy a indicar de qué se trata ese omnisciente. Es un narrador que conoce muy bien la historia, conoce muy bien los personajes, pero que en el primer punto va a estar por fuera de la historia, o sea, nunca es un personaje como tal de la historia, pero sí va a poder hacer algo. Y es meterse en la historia para dar opiniones de las situaciones o de los personajes. Les voy a poner un ejemplo. Están narrando el cuento de Caperucita Roja y el lobo. La está narrando este personaje omnisciente en donde nos va a contar qué fue lo que sucedió. Entonces va a decir, no, que Caperucita y el lobo se conocieron en el bosque una mañana donde la niña iba camino a la casa de su abuela. Pero justo cuando me está contando esa historia, él se puede meter a decir, bueno, y mencionar cosas sobre los personajes. Entonces, justo en eso que yo les acabo de contar, ese omnisciente puede decir, ese narrador omnisciente puede decir, y ese lobo como era de malo. Era muy malo porque engañó a Caperucita, la engatusó y la engañó para poder comérsela. Hizo una estrategia. Entonces, en ese punto sí, relata la historia desde afuera, pero en algún punto de la historia se puede meter a dar opiniones de los autores, de los personajes, decir, pobrecita Caperucita, sufrió mucho porque ese lobo era muy malo, ese lobo tenía ahí un plano, una estrategia macabra para poder comérsela a ella, la abuelita, el cazador, bueno, y todo lo que pasó en la historia. Entonces aquí ese narrador omnisciente redacta la historia y en algún punto de ella se puede meter. No es ningún personaje de la historia, pero sí se puede meter a dar su opinión sobre los personajes o sobre las situaciones que están pasando allí. Igual ahora vamos a ver unos ejemplos en donde pues ustedes van a identificar qué tipo de narrador hay en la historia, cuáles son los personajes, dónde, si está ese argumento. Lo primero que les había mencionado, hay un inicio o un planteamiento. ¿Qué información debe de ir en ese inicio de un planteamiento? Entonces, aquí siempre, si yo me voy a los cuentos, casi siempre me indica o habla sobre una descripción del personaje, una descripción básica de cómo es el personaje. Lo segundo es dónde ocurrieron esas situaciones, esos hechos, dónde ocurrieron, me menciona el lugar. Y también el tiempo. Casi siempre los cuentos inician con algo de hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, en aquel lugar, en el bosque. Vamos a los dibujos que están aquí o a la imagen. Aquí, por ejemplo, está el de Blancanieves. Entonces, allí siempre, en ese inicio, lo que hace es describir al personaje. Entonces, allí sí recordamos de Blancanieves. Decía que ella vivía en un castillo, que era una joven con tez muy blanca, labios rojos, cabello negro como no sé qué, incluso ahí habla que la piel era blanca como la nieve. Vivía en un castillo rodeada por un bosque en donde ella mantenía sola porque su padre estaba por allá peleando como en la guerra, ella vivía con la madrastra. Entonces me da como tal una presentación de los personajes, del lugar donde están esos personajes y del tiempo que está involucrado en esa historia. Entonces, ¿qué información va al inicio? Va esa información. En el nudo o el conflicto, entonces aquí ya es donde se desarrolla la situación de peligro, como se ve allí el conflicto, en donde esos acontecimientos que se habían planteado en este inicio, lo que hace es que envuelve a los personajes en una situación compleja y en un conflicto. Por eso se llama nudo, es como un enredo que hay allí, una situación, problema, un conflicto en donde se van a ver envueltos los personajes, pero casi siempre pues es el personaje protagonista. Si vamos a la imagen, entonces aquí es lo mismo, aquí cuenta todo lo que le pasó, que la madrastra la llevó al bosque, bueno, el cazador la llevó al bosque, la tenía que matar, pero pues él no la mató porque le dio pesar y la dejó por allí deambulando en el bosque. Ella estaba perdida, ella estaba asustada, bueno, y cuentan todo ese enredo y ese nudo y todo lo que pasaba o lo que le pasó al personaje principal en esa historia.
Luego está la parte final, que es el desenlace. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es resolver el conflicto, darle un final a esa historia. Estamos siempre acostumbrados a que esos finales de la historia o las historias que nos han contado, esos cuentos de Caperucita, Blancanieves, bueno, todas las demás, tienen un final feliz y nos acostumbramos a eso, pero resulta que en ese desenlace no necesariamente el cuento tenga que tener un final feliz. Sí es lo que nos han acostumbrado, que al final siempre ponen allí, vivieron felices por siempre y no se casaron y pasó esto, bueno, todo muy bonito, pero no necesariamente un cuento deba terminar de manera positiva o de manera feliz. Se puede dar que algunos cuentos no terminen de esta manera y es normal. Entonces, ese punto final será el desenlace, la finalidad de qué fue lo que le pasó a ese personaje protagonista, qué le pasó al antagonista en esa historia. Y en la imagen, pues como estamos hablando de este cuento de Blancanieves, pues entonces allí indican lo que ya pasó, que se encontró a los enanitos, pero que adicional a eso, que un príncipe azul, que al final la salvó, se casaron, vivieron felices, bueno, el cuento y final muy bonito como ya lo conocemos. Listo, entonces voy a ponerles los ejemplos que les había mencionado. Denme un momento, ya les voy a poner allí los ejemplos para que por favor pues alguno me ayude a leer esos ejemplos. Bueno, la idea de esto son unos cuentos que yo traigo, pero son adaptaciones. La idea es que alguien me ayude a leer, pues son diferentes, entonces cada persona va a leer uno. Y mientras que lo van leyendo ahí o su compañero va leyendo, necesito que identifiquen lo que ya les expliqué. Que identifiquen el narrador, qué tipo de narrador es, que identifiquen cuáles son los personajes. Hay 3 tipos de personajes que les indiqué que deberían llevar una historia, un cuento de estos, que son protagonista, el antagonista y los secundarios, los personajes secundarios que apoyan allí como tal el cuento. Y también que identifiquen si se manejan esas 3 partes del argumento, o sea, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Listo? Entonces, pues requiero que alguien me ayude a leer este primer cuento. Por favor, algún voluntario o voluntaria. Ninguno, no me hagan escogerlos a la suerte. Necesito que alguien me diga, profe, yo le ayudo. ¿Profe leer? Sí, a leer el cuento. Yo lo puedo leer hasta cierta parte, ¿sí? Bueno, listo, dale. La historia del lobo calumniado. El bosque era mi hogar, yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por un turista, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar, le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente
sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que la neta mereció una lesión. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto, si me... Profe, ¿lo puede subir un poquitico? Si me encolorizó, siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que era así de grande para comerla mejor. Ahora piense usted. Ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña comenzó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Pero, ay, como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el fin del cuento, pero desagradablemente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya lo saben. Bueno, listo, gracias. Entonces, miren que esta es una adaptación del cuento de Caperucita, de ese cuento que conocemos normalmente con un final diferente y contado por otra persona. Aquí alguien nos está contando la historia de cómo sucedieron los hechos según este narrador que está aquí. Ahora les voy a preguntar, ¿qué tipo de narrador se ve allí en esa historia? Habían tres tipos de narradores. O sea, primera persona, segunda persona y el omnisciente. ¿Quién me dice qué tipo de narrador identificó allí? Primera persona. Primera persona. El lobo. ¿Por qué? Porque es el lobo que está contando la historia, ¿cierto? Bueno, entonces miren que aquí ya sabemos que el lobo es quien nos está contando la historia. Antes siempre alguien la contaba de una manera muy diferente y la buena del paseo era Caperucita, la abuelita y el leñador. Pero entonces aquí el lobo dice, yo ahora voy a contar mi historia y voy a decir cómo ocurrieron las cosas.
¿Listo? Entonces miren que son adaptaciones diferentes a los cuentos normales que conocemos y también es algo que nos deja así como mucho aprendizaje. Y que es que siempre, y es más como para cosas de la vida, que siempre cuando suceda algo, debemos escuchar la versión, si estamos en el medio de alguna historia o de algún problema, la versión de las dos partes, porque en muchas de las ocasiones escuchamos solo una versión y cada quien contará su versión de acuerdo a lo que piensa y a lo que cree. Entonces nosotros siempre escuchamos la versión de Caperucita, pero esta es la versión de lo que para él es la verdadera historia y lo que le ocurrió. Entonces ahí digamos que también en los cuentos nos dejan ahí algunas enseñanzas para aplicar en la vida. Listo, ya tenemos allí el narrador. Luego, personajes. Entonces, hay 3 tipos de personajes que deben de estar. Protagonista, antagonista y los secundarios. ¿Quién es el protagonista o la protagonista? ¿Quién es? Caperucita o el lobo, bueno, Caperucita. El lobo, en este caso no El es, lobo, el para mí en protagonista. este caso es el protagonista. El lobo, El profe. lobo, El protagonista es el lobo, listo. Es Y el lobo. antagonista, ¿quién sería? Caperucita. Caperucita roja. Caperucita. ¿Y secundarios? La La abuela. abuela del leñador. Caperucita. La abuela y el leñador, listo. Entonces, otra vez retomemos. Narrador, primera persona, y es el primer personaje o el protagonista, y es el lobo. Personajes. Protagonista, el lobo. Antagonista, Caperucita roja. Secundarios, la abuelita y el leñador. ¿Listo? Por allí había un estudiante que me dijo, profe, falta uno. Yo, como, ¿cuál? El mosquito que mató Caperucita, ese también era un personaje de la historia. Bueno, por ahí me mencionó un mosquito que ya mató. Entonces también el mosquito hace parte como un actor secundario, protagonista, secundario de este cuento. Listo. Si se maneja la parte del argumento donde hay un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ustedes qué creen? Sí, profe, porque primero, bueno, él describió cómo estaba el día, bueno, dio su inicio, después el problema que pasó, y después su final, cómo El terminó. final. Ajá, listo. Entonces sí, cuenta, tiene allí las 3 partes del argumento que debe llevar. Un inicio en donde habla de los personajes, en donde habla cómo estaba el día, en donde habla dónde se presentó la historia, que dice que en el bosque, habla del tiempo que él vivía allí, que le gustaba mucho, y cómo era Caperucita y pues cómo era él, ahí habla también de él. Entonces está la parte del inicio. Ya luego por acá habla del nudo, toda esa historia que está contando allí, que Caperucita fue muy grosera, le hizo bullying al lobo y pasó todo lo que pasó allí. Y luego aquí al final, pues él indica qué fue lo que le pasó a él, y donde nos dice como estas 2 últimas aquí, que se escapó por la ventana, no sé qué, y nos habla de ese final que tuvo la historia que él, pues, nos está contando. ¿Listo? Necesito que otra persona me lea, este sí es más cortico y falta todavía otro más. Entonces, algún voluntario para leer este que está aquí, que es más cortico. Yo, profe. Listo, dale. La otra. Caperucita nunca imaginó que el lobo la dejaría por otra. Nunca hizo caso de los consejos que en materia amorosa le daba la abuelita. Por lo que una mañana el lobo le dijo, Caperucita, quiero terminar contigo. Ya no me excita perseguirte por el bosque. Ya no me agrada disfrazarme de abuelita para que tú me digas sus tonterías de siempre. Que sí, que tengo las orejas grandes y esos colmillos tan filudos, y yo como un estúpido responda que son para oírte, olerte y verte mejor. No, Caperucita, lo nuestro ya no tiene remedio. Entonces Caperucita, desconcertada por aquella confesión, se echó a correr tan lejos como pudo, pensando en la clase de mujer que había conquistado el corazón de su amante. Es ella, tiene que ser ella, repetía la niña. Mientras buscaba desesperadamente la casa de la anciana abuelita,
gritó al fin. Cuando hubo contemplado la figura que yacía en el lecho, ¿cómo pudiste hacerme esto? Tú, la amiga en quien yo más confiaba. Lo siento, dijo la otra. Nunca pensé quedar embarazada a mi edad y menos de alguien tan poco inteligente e imaginativo. No obstante, es el lobo responsable, que no dudó por un minuto en ofrecerme matrimonio al conocer la noticia. Lo siento, Caperucita, tendrás que buscarte otro. Después de todo, no es este el único lobo en el mundo, ¿o no? Bueno, listo, profe. Bueno, entonces aquí es otra versión y otra adaptación del cuento normal de Caperucita. Y también vamos a identificar el narrador. ¿Qué tipo de narrador será que hay allí en esta historia? El tercero que era como omnipresente, bueno, no me acuerdo. Omnisciente. Ajá, omnisciente. ¿Por qué? Porque él no cuenta, bueno, él se sabe toda la historia, pero no la cuenta así como en primera persona, sino que la cuenta como desde su punto de vista. Ay, bueno, Ajá, exactamente, es omnisciente por lo que tocaste mencionar allí. Como tal, no es un personaje de la historia, pero sí cuenta las cosas desde el punto de vista, en algún punto habla como si fueran los personajes, entonces por aquí en algún punto toma como si fuera ahí Caperucita, en donde está hablando, lo que pasaba, donde es la abuela, entonces sí, allí ese narrador es omnisciente. Bueno, y de acuerdo a los personajes, aquí siempre cuando pregunto difieren como las opiniones entre hombres y mujeres, porque les digo, bueno, que quién es el protagonista, pero cuando va a preguntar es que quién es el antagonista y se ponen a discutir y a pelear. Entonces, ¿quién sería el protagonista? O la protagonista. ¿No sigue siendo el lobo, profe? ¿Los demás piensan que es el lobo o quién será el protagonista allí? yo digo que es Caperucita. Caperucita. Caperucita el protagonista. Bueno. ¿Y antagonista quién será? ¿El lobo o la abuelita? Abuelita. ¿Quién será el malo de la historia? ¿El lobo o la abuelita? Yo digo que no. La abuela es la mala. La abuela. Por ahí dice que el lobo. Los hombres que dicen, ¿quién era ahí el malo de la historia? ¿El lobo o la abuelita? La abuelita, profe. La abuelita es la mala de la historia. Bueno. ¿Por qué la abuelita? ¿Por qué la abuelita es la mala? ¿O por qué el lobo sería el malo? Porque la cambió por otra. Entonces el lobo es el malo porque la cambió por otra. Entonces digamos que aquí siempre pasa lo mismo porque uno dice, no, es que el lobo es el malo porque él dejó entrar a otra la relación que tenía. Digamos que este cuento lleva mucho como a lo que sucede en ocasiones con la realidad y historias que se han visto que pasan en la realidad, donde la mejor amiga se mete con el novio, o ya es novio de su amiga, y pasa eso. Entonces digamos que unos dicen que es el lobo porque el lobo era el novio de Caperucita y dejó que la abuelita se metiera en la relación. Pero otros dicen que la mala de la historia era la abuelita porque era la mejor amiga de Caperucita, pero también adicional a eso se metió con el novio de Caperucita. Entonces dicen que ella, la abuelita es ahí la mala y no el lobo. Entonces digamos que allí ya queda como más a determinar quién es el personaje antagonista por lo que cada uno piense por sus juicios. Podría decir, no, los dos son antagonistas porque los dos le hicieron daño a Caperucita, pero digamos que algunos dicen que es uno y otros dicen que es otro. Respecto a la parte del argumento, ¿sí maneja ese argumento? ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues el lobo da su argumento de que dice que no está cansado de estarla correteando.
Les pienso yo en esa parte. Bueno, Sí. pero digo referente a lo del inicio, nudo y desenlace, si hay ese argumento de inicio, nudo y desenlace. No, profe. No hay, no. ¿cierto? No hay. Está el cuento muy corto y no se maneja, por ejemplo, la parte del inicio, porque de una va a indicarme la situación problema, entonces sí tiene un inicio y un desenlace, tiene un nudo y un desenlace, pero en cuanto al inicio, no nos cuenta, no nos dice, bueno, ocurrió, digamos, en la primera parte, donde ocurrió, cómo eran los personajes, sino que ya ahí habla más que todo hablar de la relación que tenían, de que eran amigas, pero no me describe a fondo los personajes como tal de la historia. Entonces, si no maneja todo ese argumento que debe tener, pues el cuento. Y nos falta un último cuento, entonces no sé quién me va a ayudar a leer este que está aquí, que sería Luz. Yo, profe. Listo, dale. El verdadero cuento de Blancanieves, contado por la madrastra. Un hermoso día de primavera conocí a un hombre que tenía una hermosa hija, a Blancanieves, que así se llamaba la niña. No le caía muy bien, me despreciaba y me trataba muy mal. Mi madre de chica me había regalado un espejo mágico que solo podía hablar y pensar por sí solo. Yo tenía por costumbre preguntarle quién era la más linda del reino, y Blancanieves también tenía la costumbre de espiar lo que yo hacía. Él contestó que la niñita era la más linda. Cuando me di cuenta que estaba escuchando, yo intenté decirle que no se hacía eso, escuchar atrás de la puerta, y ella salió corriendo al bosque para esconderse y desaparecerse por un tiempo. Así podría separarme de mi amado con la excusa de que yo no la cuidaba. Desesperada, yo llamé a un amigo para que la busque y ella inventó que yo había llamado a un cazador para que la mate. Durante ese mes en que Blancanieves no estuvo en el castillo, yo estaba todo el día preguntándole a mi espejo cómo se encontraba ella y él no tenía noticias. Hasta que un día, en uno de mis intentos por saber cómo estaba, el espejo me dijo, Blancanieves se encuentra bien. Ella se está en la casita de los enanitos que vive en el bosque. Rápidamente yo me vestí de vendedora, así no me reconocían en el pueblo, y salí a buscarla. Cuando llegué me reconoció de inmediato y le llevé una manzana para que comiera, ya que hacía mucho que no la veía. Ella fingió que yo la había envenenado y se tiró al suelo haciéndose la desmayada. La intenté levantar, pero vi que venían los enanitos, así que preferí esconderme tras los arbustos y ver qué hacía. Ellos la metieron en una vitrina de vidrio para ver si despertaba. Yo volví a mi escondite muy angustiada por lo sucedido. No podía dejar de pensar en el destino de mi querida Blancanieves. Un día volví a ver qué había pasado, pero no la encontré en su vitrina. Desesperada busqué a los enanitos para saber qué habían hecho con ella. Ellos me contestaron que hacía una semana había llegado un príncipe y se le había llevado al castillo. Yo me alegré de que estuviera bien y rápidamente me fui corriendo al castillo. Cuando llegué, Blancanieves le dijo a su papá que me sacara del palacio y me echara a la calle. Y así fue. Me dejó en la calle y nunca más lo volví a ver. Todo el sacrificio que yo hice porque ella estuviera bien fue en vano, pero mi felicidad consistía en que ella estuviera feliz al lado de su padre. Bueno, entonces esta es otra de las historias muy comunes que nosotros pues hemos visto, nos han contado, pero aquí quien nos está contando lo que sucedió es la madrastra. Entonces aquí también hay un cambio como en el otro de Caperucita, en donde el personaje principal pasa a ser otro, en donde vemos la otra cara de la historia, contada por el personaje que nosotros siempre habíamos visto como el que era el malo. Entonces es una manera también diferente de hacer adaptaciones en donde conocemos la perspectiva, cómo ve la historia el otro personaje que siempre nos los habían puesto como si fuera un personaje allí malo. ¿Qué tipo de narrador hay allí en ese cuento? ¿Primera persona, segunda o omnisciente? Primera persona. La persona. Primera persona. Bueno, ¿por qué? ¿Quién cuenta la historia? La madrastra. La madrastra, listo, entonces ahí ya tenemos la primera parte. Lo otro, ya sabemos que ella es la que cuenta la historia. En cuanto a los personajes,
¿Quién es el protagonista, antagonista y secundario? La protagonista, la madrastra. Ajá. Antagonista sería Blancanieves. Blancanieves, antagonista. Secundario, los Protagonista la madrastra. Y el príncipe, y el marido, el rey. Bueno, entonces, secundarios. Ya me dijeron, Blancanieves era la antagonista, o sea, la mala de la historia. La protagonista, la madrastra, que es la buena de la historia. Y los secundarios me mencionaron enanitos, me mencionaron al papá de Blancanieves. ¿Quién más? ¿Quién más secundarios hay? El príncipe. Y el Ajá. señor, y el que le ayudó a conseguirlo. El espejo también. El espejo y el amigo o el que era casado. Listo, entonces son 5 personajes secundarios que apoyan esta historia. Respecto a la parte de inicio, nudo y desenlace, ¿sí cumple con ello? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces sí cumple porque aquí al inicio me indica cómo era la chica, me habla de los personajes, me dice que un hermoso día de primavera, me ubica ahí como el tiempo, y habla pues como de la descripción de allí de esos personajes y todo este tipo de cosas. Entonces sí incluye esas 3 partes que debe tener como tal el argumento. Vamos a ver el segundo texto narrativo, los ejemplos, y ya les explico de qué se trata como tal la actividad que va a quedar el día de hoy. Continuando con los tipos de textos, yo les había dicho que vamos a hablar de 2. Del literario, que es lo de los cuentos que ya los vimos, cuentos, fábulas, mitos, leyendas y novelas. Y ahorita vamos a hablar de los no literarios. Y en este caso, la finalidad es informar hechos que pasaron en la realidad. Hay diferentes tipos de narraciones no literarias en donde están las noticias periodísticas, una narración no literaria, pero que nos informa de hechos que han sucedido. Le han sucedido a personas, puede ser a una sola o a varias personas. Entonces nos van a contar la historia cómo pasó. Algunos reportajes, entonces los reportajes ya van más a algunos, digámoslo así, un personaje en específico en los reportajes que realizan, se dan por medio de, en la televisión también pues se ve mucho esto, en algunos programas específicos, especiales de reportajes de personajes, en donde cuentan la vida y la historia de un personaje allí determinado. Hay otro que son las crónicas, y es lo que vamos a ver pues el día de hoy, que es el que más se utiliza aquí en la universidad para realizar los trabajos. Otro es de conversaciones donde se relata algo. Y el otro son las anécdotas. Entonces, en un texto de narración no literaria, yo también puedo contar una anécdota que me pasó a mí. Y obviamente tiene que ser en un orden cronológico. Eso quiere decir de acuerdo al orden de tiempo en que ocurrieron los hechos. Entonces, puedo contar alguna situación que yo viví, indicando el tiempo de cómo ocurrió esa situación que yo viví. Y al final, pues daré como el desenlace de eso que se vivió, de que yo viví, la historia que yo estoy contando de algo que me pasó a mí, alguna situación que me pasó. Pero nosotros nos vamos a centrar en la crónica. ¿Qué es una crónica? Entonces aquí lo que hace es exponer o contar una historia, pero en el orden de tiempo en que ocurrieron los hechos, o sea, de manera cronológica. Va a haber un orden donde se mencione el paso a paso de los acontecimientos de la historia que sucedió con unas fechas determinadas y que están allí en un orden. Digamos lo que casi siempre se da, como se ve por aquí, de noticias periodísticas. Entonces voy a contar qué ha sucedido con alguna de esas noticias. Incluso hay noticias en donde le hacen un seguimiento a una situación que ha pasado, entonces nos indican primero, en primera instancia, qué fue lo que pasó con la situación, luego la segunda instancia, luego a la semana sale otra noticia hablando de la misma situación que habían identificado y que ya nos habían contado, para hablar del desenlace. Entonces, allí estará el orden cronológico de tiempo en el que van ocurriendo pues ese tipo de hechos. Está de un hecho histórico, entonces lo mismo, la parte del hecho histórico, si por ejemplo voy a hablar
de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, entonces voy a contar qué pasó en esa Segunda Guerra Mundial, pero lo voy a contar en ese orden de tiempo en cómo ocurrieron los hechos, año tras año y suceso tras suceso, tal cual como ocurrieron allí. Puede ser alguna otra historia, una historia de la Revolución Industrial, un histórico de cómo surgió la comunicación, o sea, cualquier hecho histórico de un acontecimiento y lo cuento en el orden en que ocurrieron cada una de las situaciones alrededor de este hecho histórico. Por ejemplo, voy a hablar del hecho histórico y que estamos, digamos que en la actualidad aún viviendo, de la pandemia, del COVID, entonces voy a mencionar cuándo se originó, dónde se originó, cuál fue la fecha, qué ha ocurrido, cuánto tiempo ha pasado un año, ha pasado 2 años, que el confinamiento, por ejemplo, en Colombia se dio a partir del 19 de marzo del 2020 y hasta el momento, bueno, se han presentado tantos picos, bueno, todo lo que tiene que ver, pero en el orden en el que ocurrieron esos hechos. Y también de vivencias, entonces lo mismo, si yo he pasado por alguna situación y quiero contar qué fue lo que me pasó en esa situación, también lo puedo hacer. Pero lo mismo, llevando allí ese orden de tiempo, siempre es el orden de tiempo. Cómo ocurrieron las cosas, el día, la fecha y la hora de cómo ocurrieron. En una crónica que se cuenta, pues una sucesión de hechos y también lleva un argumento en donde hay un inicio, un nudo y un desenlace, hacia al igual que ese cuento. Y también estará el narrador, pero la mayoría, el narrador es en segunda persona, solo en primera persona cuando estoy contando algo que me pasó a mí. Entonces allí habrá un narrador en primera persona, pero ya en las demás historias, siempre, por ejemplo, en una periodística, es en segunda persona. Otra persona me cuenta qué fue lo que ocurrió en esa historia y de un hecho histórico lo mismo. Otra persona me cuenta qué fue lo que sucedió en ese acontecimiento, pero no se incluye como tal en la historia. Entonces, vamos a pasar a ver los ejemplos que tengo aquí y vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar lo que les mencioné del narrador y lo que les mencioné sobre el inicio, el nudo y el desenlace. Y las pequeñas historias que tengo aquí o crónicas cumplen con esas partes del argumento y con lo del narrador. ¿Quién me ayuda a leer esta primera? Está ahí muy cortito. Yo, profe. Listo, dale. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m. como era su costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario, y sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada en alta con lesiones menores y controles médicos externos. Entonces allí, pues digamos que es una crónica de algún hecho que le sucedió ahí a alguien, digamos que es un acontecimiento ahí medio trágico, que se está redactando en esta crónica, y les voy allí a preguntar. El narrador, ¿qué narrador identificaron? ¿Quién me dice qué narrador hay ahí? Omnisciente. Omnisciente, profe. ¿Sí creen que es omnisciente o será en segunda persona? Segunda persona. Segunda persona, ¿cierto? Porque recuerden que el omnisciente en algún punto de lo que está contando se tiene que meter a dar una opinión. Si yo leo allí, este narrador está en segunda persona, simplemente me está contando qué fue lo que le sucedió a Ana, pero en ningún momento se mete en la historia que me está contando, en ningún momento ni da una opinión, ni estuvo mal, ni por qué pecado lo que le pasó a Ana, fue un día de mala suerte, algo, no, él nunca se mete ahí, entonces sí es en segunda persona, es alguien que me cuenta qué fue lo que pasó, pero desde afuera de esa historia. ¿Listo? Si hablamos de la parte de ese argumento, sí cumple, es muy corto, pero ¿será que sí cumple con
con el inicio, el nudo y el desenlace. Profe, porque dice lo que Sí. primero hizo Ana, después Sí, el profe. que pasó, y después cómo terminó ella. Cómo terminó, sí, exactamente. Entonces miren que es algo muy corto, pero miren que sí cumple, miren que ahí sí cumple, entonces para tenerlo allí muy presente, que puede ser, pues en este caso, el ejemplo que traigo ahí es una reseña muy corta, pero miren que sí cumple como tal con todas esas partes del argumento, pues que se piden para escribir una crónica. Es listo. Lo otro que quiero que vean es como el orden en que se cuentan los hechos. Maneja también lo que yo les mencionaba, ese orden cronológico en donde me dicen horas, me mencionan días, me menciona cómo sucedieron las cosas allí y ustedes pues obviamente lo pueden ver en ese ejemplo que les mostré aquí. ¿Listo? Donde se menciona el día, la fecha, la hora. Más adelante por allí dice qué pasó luego, 2 días más tarde. Entonces, mire, siempre tienen que hablar de fecha, de tiempo, porque no se trata de una crónica, de contar una historia o un suceso en un orden de tiempo. Y si hablo de un orden de tiempo, pues me toca mencionar el tiempo. ¿Listo? La segunda, ¿quién me ayuda a leer la segunda? Ya, profe. Listo. El hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. Él mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos, aún así sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 am. Del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros para este viaje era de 2.207 personas. Listo. Entonces allí, ¿qué tipo de narrador podemos identificar? ¿Quién me dice qué tipo de narrador? Segunda persona también. Ajá, exactamente, segunda persona, porque no hay opinión. Lo Profe, ese otro, es el que llama el Zoom, tercera, no sé. omnisciente, no, es en segunda persona. Él aquí simplemente me está contando qué fue lo que sucedió y no dice, pues digamos, como tal, meterse a contar lo de la historia y dar opiniones, no, simplemente me dice, en tal fecha ocurrió esto, se hundió, habían tantas personas, sobrevivieron tantos, murieron tantos, me informa, pero solo hasta ese punto. Cumple con el argumento, tiene ahí como esas 3 partes del argumento. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me dice ¿Cómo, que cumple profe? con eso? Que si Yo cumple creo con que el sí. argumento. Sí, ¿Crees profe, que porque al inicio, Porque tiene, menciona el año, dónde sucedió. Exactamente, sí. Y cuenta qué fue lo que pasó al final, pues habla del nudo, cuándo fue lo del hundimiento, la fecha, la hora. Y al final me indican cuántas personas, por ejemplo, murieron,
cuántas estaban en la embarcación y como el final que tuvo como tal es hundimiento. Entonces sí, allí cumple con esa parte. Bueno, ya les voy a mostrar qué es lo que deben hacer en el trabajo. Ya les voy a compartir aquí. Y luego me voy a devolver aquí para que tengan presente pues algunas cosas al momento de que ustedes redacten según lo que decían redactar, pero ya me voy a devolver a esto que les estoy mostrando aquí. Voy a ir a este trabajo, que es el que va a quedar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, pues conformar un grupo de 2 a 3 personas, allí está como la cantidad. Lo otro es que debo redactar un texto, ya sea un cuento o una crónica. Yo decido cuál de los dos. Ya les voy a decir unas características para tener presentes en ese cuento y otras para tener presentes en la crónica, pues aparte de lo que se les explicó hoy, el día de hoy. Ahorita que finalice la clase, al correo institucional les voy a diapositivas, la grabación del video, pues para que puedan realizar el trabajo. Entonces van a tener allí dentro de un rato, pues mientras que se convierte el video y eso, el correo con la información. Entonces voy a elegir un cuento o una crónica, solo uno. El tema es de su interés, entonces si yo voy a hacer un cuento y voy a hacer una adaptación, pues lo puedo hacer de cualquier tipo de cuento. Ya les voy a indicar las adaptaciones, cómo se deben de realizar y qué elementos se deben tener presentes en una adaptación de un cuento, pues que ya alguien lo había mencionado, me lo había mostrado de una manera diferente. Y la crónica puede ser de cualquier tema de interés, puede ser basado en un hecho periodístico, entonces tengo que buscar pues información, si es un hecho histórico de alguna guerra, de alguna pandemia, entonces lo mismo, ya les voy a dar ahí como algunas recomendaciones. Aquí ya les decía pues que en el caso del cuento, puede ser un cuento y hacer una adaptación de una versión ya original, entonces de una versión pues, que ya está existente, hago adaptaciones así como las que vimos el día de hoy. La extensión pues es de una página, si en el cuento de pronto se llevan página y media, 2 páginas, pues está bien, lo mismo en la crónica, pero debe ser pues mínimo una página, no una crónica tan cortica que tenga, no sé, 4 renglones, 5 renglones, no, ya como son trabajos y es de 2 a 3 personas, entonces la idea es que sea de una página, pero una página completa, o sea, no que yo les diga una página y tengan así como esta parte de aquí el trabajo que son como 8 líneas, 10 líneas y ya no, o sea, la página tiene que ser de principio a fin, o sea, toda la página debe tener el contenido de mi crónica o de mi cuento. Y si se van más de una página o página y media o 2 páginas, pues lo pueden hacer de esa manera. Elegir solo uno, les indico lo que voy a calificar y la fecha de entrega es para dentro de 8 días en la plataforma de Moodle, ahí ya está en el módulo 3, la actividad ya está ahí publicada con esta fecha máxima pues de entrega. Ya les voy a indicar, si por ejemplo voy a tomar la decisión de redactar un cuento, lo puedo hacer de mi autoría, o sea, puedo redactar y escribir un cuento que yo me invente, pero si voy a hacer una adaptación, tengo que tener presente lo siguiente. Lo primero es que no le puedo cambiar el nombre a los personajes. Si ustedes miran la historia que nosotros leímos, los personajes siempre tenían el mismo nombre. O sea, Caperucita, si cambiara su manera de ser del cuento original, se llamaba Caperucita. O sea, siempre era Caperucita, sin importar si era la buena o la mala, era Caperucita. Entonces, en una adaptación no le puedo cambiar los nombres a los personajes. Si era el leñador, pues entonces el leñador. En el de Blancanieves, si en el cuento original lo llamaban el cazador, pues entonces se llamará el cazador. Si se llamaba la abuelita, pues entonces la abuelita. No le voy a poner otro nombre diferente a la abuelita. Si es el príncipe, pues es el príncipe. No le voy a poner el príncipe y le voy a dar otro nombre al príncipe. Si son los enanitos, seguirán siendo los mismos enanitos. No le voy a cambiar el nombre. Entonces, importante, no puedo cambiar el nombre de los personajes. Pero sí puedo cambiar la manera de pensar de esos personajes y lo que son. ¿Por qué? Porque si ustedes en esas adaptaciones que leímos ahorita, antes Caperucita se presentaba como la niña muy buena, muy bonita, muy agradable, pero aquí donde se cambió, se hizo una adaptación,
pues se sigue llamando Caperucita, pero ya Caperucita no es ni tan buena ni tan agradable. Y el lobo antes se describía como malo, como un personaje allí malo, que quería hacerle daño a la abuelita Caperucita. Y si vamos a aquí el lobo no se describe como un personaje malo, sino que antes era alguien que le gustaba cuidar el bosque, que lo que quería hacer era darle una lección para que la niña aprendiera y se comportara bien. Entonces lo mismo, no cambio el nombre de personajes, pero sí puedo cambiar la situación de esos personajes. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, aquí decía, no, esto se desarrolló en el bosque. Digamos que quiero hacer una adaptación que vaya no, a que no sea en el bosque, sino que ya es algo que se da en la ciudad y puedo decir, no, es que esto sucedió, no sé, en un centro comercial, en una discoteca. Eso sí lo puedo hacer. Puedo traer adaptaciones que sean muy modernas con lo que se vive ahora. Puede ser con, por ejemplo, celulares, los smartphones, con redes sociales. Sí puedo hacer. Lo que no puedo cambiar es el nombre de los personajes. ¿Listo? ¿Qué debo tener presente? El tipo de narrador que voy a elegir, o sea, en primera persona o en segunda persona o el omnisciente, no puedo allí combinar. El único narrador que combina es el omnisciente, en donde habla desde afuera, pero en algún punto se mete a opinar sobre el cuento o sobre lo que está contando. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta el narrador, tener en cuenta el argumento y tener en cuenta los tres personajes que debe de ir: protagonista, antagonista y secundarios. Puedo incluir personajes secundarios que no se veían antes en el cuento original. Sí puedo incluir nuevos personajes, me puedo inventar nuevos personajes y está bien. Entonces ahí ya son como las características a tener en cuenta para este texto académico que voy a redactar en forma de cuento. Otra cosa, si es una adaptación, tengo que poner el autor del cuento. O sea, si voy a adaptar el cuento de Caperucita, tengo que ir a buscar en internet quién fue la primera persona que contó esa historia, cómo se llama y en qué año publicó su historia. Y esa información la voy a poner con una cita bibliográfica de esta manera, y al final del cuento, de esta adaptación, y al final de mi trabajo, la tabla de bibliografía en norma Zapa. Esto no se me puede olvidar. Si yo no incluyo una cita y una referencia, estoy haciendo plagio. Y saben que es algo muy grave, y justo en este momento hay en Colombia un gran problema con esa parte del plagio, porque encontraron a una persona muy conocida en la política que hizo plagio en su trabajo de grado. Entonces, eso es un problema gravísimo, es un delito, y ahora en este tiempo está allí como viéndose eso a la luz. Entonces, así la profesora no le diga que tiene que poner una cita y tiene que poner una referencia, usted tiene que hacerlo para no cometer un delito. O sea, que tengan allí muy presente que no es porque la profesora me exija que debe llevar la cita, no, sino que por mi parte moral y ética la pongo, porque si no la pongo, estoy cometiendo un delito. ¿Listo? Para que nos quede ahí claro que es que, ay, profe, que usted no puso que el trabajo debía llevar cita bibliográfica o debía llevar referencia bibliográfica, usted ahí no lo puso. Es que no es porque la profe lo ponga, sino que es porque ustedes no cometan un delito. Ese es el significado de poner una cita y una tabla de bibliografía, de no cometer un delito que me puede llevar hasta la cárcel. ¿Listo? Para que lo tengamos aquí presente. Entonces, pongo cita y al final pongo la bibliografía. Si voy a redactar una crónica, ¿qué debo tener presente? El tipo de narrador, incluir fechas narrando los hechos que sucedieron, cómo sucedieron, y adicional a eso, el argumento, inicio, nudo y desenlace. Si lo voy a hacer, por ejemplo, de un hecho histórico, entonces voy a internet, busco información de ese hecho histórico en varias páginas, porque no lo puedo sacar de una sola página, de que yo copie y pegue todo lo que se menciona en esa página del hecho histórico, no lo puedo hacer de esa manera, para que lo tengan allí presente. Entonces, si es un hecho histórico, por ejemplo, van a hablar del COVID, de la pandemia, entonces debo de buscar en internet en diferentes documentos
donde se describa cómo ha ocurrido la pandemia, situación tras situación, mes tras mes, o vamos 2 años en esto, año tras año, lo pongo aquí de la manera correcta, en ese orden cronológico, y pongo la cita de donde yo tomé la información. Si son varias, pues al final en el paréntesis las pongo allí unidas, de donde yo tomé la información. Si, por ejemplo, en este primer párrafo lo tomé de un lugar, entonces aquí pongo de dónde tomé esa información. Si el tercero lo tomé de otro lugar, aquí pongo donde tomé la información y al final pongo la cita, la referencia bibliográfica, la tabla de bibliografía de donde yo tomé la información. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Para todos es claro? Profe, qué pena, ¿podría volver a explicar el hecho si uno coge como un cuento y lo modifica? El hecho de citar y la bibliografía. Es que no Sí, escuché. bueno, aquí en el hecho de citar es que yo tengo que ir a buscar quién es el autor original de este cuento. ¿Listo? Por ejemplo, voy a tomar el cuento de Caperucita, entonces tengo que ir a buscar en internet quién fue el primer autor que escribió ese cuento de Caperucita. ¿Por qué? Porque voy a hacer una adaptación de lo que él me contó. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, ¿quién escribió el primer cuento de Caperucita? Ah, no, que fue tal autor. Entonces, lo tomo, lo pongo y lo copio aquí. En el caso mío, este autor no fue el primero que escribió el cuento de Caperucita porque yo lo que hice fue que esta adaptación no la escribí yo, sino que la tomé de internet. Y el autor de esta adaptación de Caperucita Roja es este que está aquí. Entonces, en el caso mío, pues yo tomé el autor que realizó esta adaptación. Pero como en el caso de ustedes, como son ustedes quienes hacen la adaptación del cuento, lo que tienen que hacer es buscar quién es el autor original de esa historia que están adaptando. Si van a hablar de Blancanieves, entonces de Blancanieves. ¿Quién escribió el cuento de Blancanieves? Pone apellido y año de publicación de ese cuento de Blancanieves. Si es, por ejemplo, de Los Tres Cerditos, entonces lo mismo. ¿Quién fue el autor de Los Tres Cerditos? Lo busco, tomo la información, pongo la cita y pues creo su bibliografía. ¿Listo? Y para la crónica, pues lo mismo. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no hay dudas, entonces la fecha de entrega es para la próxima semana. Profe, ¿hay que subirlo a Moodle o a su correo? Sí, no, a Moodle y solo un integrante del grupo, así como se ha hecho. Solamente está en el módulo 3, un integrante del grupo lo sube y ahí pues está la fecha para subirlo. Solamente uno debe subir el documento en Word. Profe, yo tengo una inquietud. Es que en base a lo que usted dice que el trabajo es entre 2 o 3 personas, pues yo le quería preguntar, ¿por qué no realizamos el ensayo pues en grupo de 4 y queríamos hacer el trabajo los mismos? Entonces no se hizo. Se dividen. Ah, listo. Porque como son 4, entonces como dice de 2 o 3 personas, pues si son 4, trabajan 2 personas en una historia y 2 personas en la otra, porque es que 4 ya son muchas personas para redactar una página de un cuento, o sea, son demasiadas personas para un trabajo que no requiere de tantas personas. Entonces, máximo 3 personas. Si son 4 en el grupo, pues entonces se dividen y un grupo hace un trabajo y otro grupo hace otro trabajo diferente. ¿Listo? Pero no más de 3 personas. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Creo que alguien más me iba a preguntar algo. Bueno, creo que no. Entonces denme un segundito. Les voy a